Hay un concepto esencial en el ordenamiento jurídico colombiano que nos permite entender el dinamismo de las relaciones del derecho internacional y el orden jurídico interno. Ese concepto es el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es una caja política jurídica que contiene normas internacionales. Se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes. Jurisprudencialmente, el bloque está definido como aquellas manifestaciones que, sin estar formalmente en el articulado de la Carta, hacen parte de ella por la remisión que el mismo constituyente hizo a ellas para que tuviesen el mismo grado de coercibilidad y obligatoriedad de uno de sus mandatos. La expresión bloque de constitucionalidad surgió en Francia a raíz de la decisión del Consejo Constitucional del 16 de julio de 1971 que incorpora a la Constitución Nacional de 1958 la Declaración de Derechos del Hombre de 1789, el preámbulo de la Carta de 1946 y determinantes leyes de la República, con la finalidad de establecer de forma clara la naturaleza y fuerza constitucional de los derechos fundamentales no incluidos de manera expresa en la Constitución francesa vigente. En la década de los 90 llegaría a Colombia el bloque de constitucionalidad, siendo nuestro país el primero del continente americano en adoptarlo y ser el principal precursor mediante aportes jurisprudenciales y doctrinarios, implantando en su bloque, además de las fuentes ya mencionadas, las normas de novedosa naturaleza como el preámbulo de su constitución vigente, tratados de derecho humanitario, tratados ratificados que reconozcan derechos intangibles y doctrina de ciertos tribunales especializados en relación con instrumentos internacionales ratificados. La Constitución Política de Colombia contiene 5 artículos que conforman el marco normativo que representa el bloque de constitucionalidad. El artículo 9 de la Constitución Política establece y reconoce que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Así también, el artículo 53 establece que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. El artículo 93 de la Constitución establece que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El artículo 94 establece que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. El artículo 101 de la Constitución profiere que los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación. Las funciones del bloque de constitucionalidad son servir al examen de constitucionalidad de las normas, unificar los criterios de interpretación, dar coherencia al derecho interno con las obligaciones internacionales del Estado, ampliar y adecuar el contenido de los derechos humanos protegidos en la Constitución. El bloque de constitucionalidad tiene ciertas ventajas y potencialidades democráticas, ya que permite que la Constitución sea más dinámica y se adapte a los cambios históricos, en la medida en que faculta a los jueces constitucionales a tomar en cuenta importantes principios y derechos que pueden no estar incluidos directamente en el texto constitucional. De esta manera, obliga a todos los operadores jurídicos a conocer, entender y aplicar el ordenamiento jurídico nacional y supranacional. También fuerza al rediseño de todos los principios e instituciones jurídicas que se encuentran dogmatizadas.
Su errónea implementación atentaría de manera injustificada contra la seguridad jurídica, creando incertidumbre entre los operadores que no conocen de manera cierta qué normas ostentan valor constitucional. La implementación del bloque de constitucionalidad permite incorporar dentro de la justicia colombiana instrumentos internacionales de derechos humanos que prevén estándares más altos y amplios en términos de contenido y efectividad de los derechos humanos. Reconocer la necesidad de aplicar la figura del bloque de constitucionalidad en el sistema jurídico colombiano involucra un proceso sistémico propio que deberá mostrar conformidad con el contexto nacional particular. El equilibrio entre las ventajas y riesgos del bloque de constitucionalidad dependerán en gran medida de las dosis de sensatez y criterio jurídico de la Corte Constitucional como órgano del cierre del sistema.